desde pequeñita sí tenía muy claro que me quería dedicar al teatro. Es curioso, pero yo era una niña muy torpe, muy torpe. Entonces de repente yo empecé a descubrir la danza y mis maestros me decían: tú nunca has tenido ningún problema de motricidad. Todos tenemos miles de posibilidades. Nuestros cuerpos son instrumentos creativos, como yo digo siempre. La verdad es que mi ambiente, tanto social como cultural, me marcó muchísimo a la hora de dedicarme a lo que me dedico. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. El día de hoy, aquí en No Hay Lugar Común, tenemos a Ainara Unanue. Me da muchísimo gusto que nos acompañe, actriz vasca en proceso de mexicanización. Exacto. ¿Lo digo bien? Sí. Vamos a hablar un poco de su trabajo, tanto comunitario como en escena, una mezcla, en efecto, de teatro, dramaturgia, danza, muy corporal. En fin, hay mucho que hablar contigo, pero como empezamos aquí siempre, es con el origen. Hay una ciudad que a mí me fascina en España, que es Vitoria, ¿no? Ahí en el corazón del País Vasco, y tú eres de esa ciudad. Y yo me pregunto, dado que ha producido tanta literatura y tanto relato, si uno puede pasar de largo con el arte habiendo vivido ahí. Complicado. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y mira, la verdad es que, como bien dices, es una ciudad que te marca. O sea, yo creo que gran parte de mi imaginario parte de Vitoria y de todas las tradiciones de Vitoria y en general de Euskadi, el País Vasco, la zona de donde yo vengo, donde tenemos una riqueza, yo creo, cultural y en tradiciones y folclore que es inevitable que, que se meta, que te impregne, ¿no? Que se meta dentro de ti y afecta a todo lo que haces, yo creo. Entonces, sí, la verdad es que mi ambiente, tanto social como cultural, me marcó muchísimo a la hora de dedicarme a lo que me dedico. Es una ciudad con gran potencial cultural. Sí, presidente, ahora cuántas series, novelas, historias Exacto. surgen justamente las tradiciones ahí de esa zona, ¿no? Así, Sí. pues, Dolores Redondo y me voy de largo. Claro. Porque, a ver, quien no ha visitado Vitoria, paséanos un segundo por esa ciudad y dime por qué es tan potente en sus historias. Pues es una ciudad hermosa, en primer lugar yo creo, o sea, tiene una arquitectura que va desde el siglo VIII, siglo IX hasta la actualidad, ¿no? Donde siempre también creo que socialmente se ha cuidado muchísimo siempre el mantener la tradición, el mantener la belleza de la ciudad. Y después yo creo que tenemos una parte como muy misteriosa, muy mágica, que es esta parte más tradicional, que quizás para nosotros sea algo pues muy, digamos, habitual, lo que llevamos dentro, pero para el que viene de fuera es cierto que cuando lo descubre le deja un poco pues estupefacto, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, llegan los carnavales y en toda la zona y en Navarra, que está también allí muy cerquita, por donde está, por ejemplo, centrada todas las historias de Dolores Redondo, hay unas tradiciones impresionantes que estéticamente podrías incluso relacionarlas con los celta, con Irlanda, con pues, personajes vestidos de paja, tradiciones muy animalistas en las que se celebra también, pues, por ejemplo, el fin de la cosecha, todo este tipo de cosas que yo creo que están ya pues, muy perdidas, ¿no? En general. Y allá en España, por ejemplo, pues también son tradiciones que se han perdido bastante, pero justo en el territorio donde yo habitaba, y en Euskadi, se mantienen, ¿no? Y además la gente las mantiene con mucha alegría y con mucha pasión. Y sí hay un choque, ¿no? Ahí entre las tradiciones, déjame así, llamarlos así, precristianas, ¿no? Sí. Y luego a través de la Inquisición, ¿no? La persecución Exacto. de esas tradiciones. En fin, queda para mucha literatura, mucho Uf, teatro, en sí. fin. Tu vida profesional cruza el teatro con la danza.
¿Tuviste dudas en algún momento entre ser bailarina o ser actriz? ¿O siempre supiste que había una parte de ti que iba a tirar para un lado y luego para el otro? Pues no me dio tiempo a tener dudas, porque en realidad, bueno, yo desde pequeñita sí tenía muy claro que me quería dedicar al teatro. Ya desde muy chiquitita no estaba muy segura si quería ser actriz. Ahora sé que sí, en aquel momento no lo tenía tan claro, pero quería escribir, quería formar parte, ¿no?, de lo que era el teatro. Y la danza surgió después, cuando yo empecé con los estudios profesionales de teatro, descubrí la danza, porque hasta entonces como que es curioso, pero yo era una niña muy torpe, muy torpe. Y sí, Tu motricidad fina no era no, mucho. horrorosa, horrorosa. ¿Me estás diciendo que tiene solución? Tiene solución. De hecho, sigo sin distinguir derecha e izquierda. O sea, tengo problemas de lateralidad, en gimnasia, en deportes, era un Espero desastre. no conducir un vehículo cerca del tuyo. No, mejor, prefiero no conducir. Entonces, sí, por eso, yo ni me planteaba poder bailar. O sea, era algo que me parecía maravilloso, pero suspendía, o sea, reprobaba mis clases de gimnasia y de deportes y demás, hasta que te encuentras lo que siempre dicen, ¿no?, con algo que te apasiona y con buenos maestros. Entonces, de repente, yo empecé a descubrir la danza y mis maestros me decían, tú nunca has tenido ningún problema de motricidad, o sea, simplemente no te supieron enseñar bien y ya desde el principio te dijeron eres torpe y pues tú te convenciste, ¿no? Entonces la descubrí muy tarde, ya tenía como 18, 20 años, que para un bailarín es bastante tarde, entonces como que ya no me lo planteé como algo profesional, pero siempre lo fui trabajando como algo completamente unido y en simbiosis con el teatro. Ahora, ¿qué tipo de danza? Contemporánea. Contemporánea. Sobre todo danza contemporánea, sí. Bueno, he practicado un poco de todo, pero sí. Digamos que mi lenguaje se relaciona con la danza contemporánea. Ahora, hay algo entre los géneros que empieza a derrumbarse, ¿no? Sí. En la época contemporánea, donde, pues sí, lo que ocurre en escena requiere de todo, un poco. No parecieras muy interesada en estar haciendo trazos o fronteras entre una cosa y otra. No, para nada. Todo lo contrario. Creo que lo interesante de nuestro trabajo es poder enriquecer, mezclar, incluso lo mismo que puedes tomar cosas de danzas tradicionales y folclóricas. O sea, yo en ese sentido, por ejemplo, no me niego a nada. O sea, todo lo que me parezca interesante y útil en mi trabajo lo voy a asumir y lo voy a integrar. ¿Qué técnicas, ¿no? Wow, técnicas. Digamos, te han construido... Sí. Ahora además las enseñas, ¿no? Entonces, si yo abriera tu maleta y dijera, a ver, ¿cuáles son tus trucos? Sí, Maga de la danza y de la actuación, no, ¿cuáles son? Pues en realidad yo no trabajo con una técnica concreta, digamos que he ido encontrando mi manera o mi forma de hacer las cosas. He bebido mucho de la técnica del Koch, sobre todo en teatro, pero que es un teatro muy físico y que lo mismo se relaciona muchísimo con todas las técnicas de danza contemporánea. En general todo lo que es el teatro físico, la biomecánica, dentro de la danza contemporánea la verdad es que creo que he probado absolutamente de todo. Trabajas, ahora vamos hacia allá, pero trabajas mucho con niños. Exacto. Y una de las cosas más complicadas de aprender, yo diría antes que la literatura y las matemáticas y las ciencias, es el cuerpo propio. La mayoría no conocemos nuestro cuerpo. Tú no podrías hacer lo que haces si no lo conocieras. Exacto. ¿Cómo le explicas a un niño a reconocer su cuerpo, a usarlo, a disfrutarlo? Pues es una de las cosas más divertidas que hay, realmente. A mí me encanta. Es una de las partes, por ejemplo, que me encanta de la pedagogía, porque es maravilloso hacer que los niños descubran su propio cuerpo a través del juego, a través de la exploración y haciendo sobre todo cosas y ejercicios y juegos que no están acostumbrados a poder hacer, ¿no?, digamos, en su vida cotidiana. Entonces, lo más interesante y lo más importante para un niño es primero reconocerse, tal y como sea, flaquito, gordito, bajito, alto, aceptarse y después empezar a ver qué puede hacer con lo que él tiene y ver que todos tenemos miles de posibilidades. Nuestros cuerpos son instrumentos creativos, como yo digo siempre, y simplemente hay que encontrar las teclas. Entonces, no hace falta ser increíblemente flexible y ágil y levantar la pierna hasta aquí. No, con pequeños movimientos puedes expresar muchísimo. Entonces, lo importante es que entiendan cómo funciona su cuerpo, qué posibilidades tienen y que después sean capaces de crear con ese cuerpo. O sea, eso es lo importante.
A ver, cuéntame un poco cómo aterrizaste en esta tierra, digamos, de Vitoria a la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo explicas ese tránsito? Pues, en efecto, como bien dices, yo solía hacer giras internacionales y demás con diversas compañías de teatro, pero en los últimos años allá sobre todo trabajaba con una compañía que era Teatro Paraíso y con quienes vine a hacer varias giras aquí a México. Vinimos a Ciudad de México, a Guadalajara. Y estuvimos como 2 años seguidos viniendo y cada vez que venía yo decía, ay, se me hace muy cortito, estamos 3 días, veo 2 cosas y me voy corriendo. Yo quiero un poquito más. Y justo apareció entonces una beca para artistas activistas, que me encanta ese nombre. Entonces, gracias a esa beca pude venir a Ciudad de México a trabajar con la Nana, con la fundación, una asociación civil con arte. Y en este centro, en La Guerrero, estuve casi 3 meses más o menos trabajando con toda su comunidad, que sobre todo eran niños, a través pues, de las artes, del teatro, de la danza, y tratando, digamos, de hacer un trabajo en el que a través de las artes nos vamos introduciendo en entornos pues, conflictivos, a veces pues, por el tema de bajos recursos o por violencia o por bueno, pues, de diversas circunstancias sociales. Y lo que hacemos es eso, es darles herramientas a través del arte para poder superar conflictos, para abrir nuevas posibilidades, nuevos caminos. Visitas escuelas, les das clases, montas obras con ellas y con ellos. ¿Cómo es el trabajo de Conarte ahí? Pues, o Educarte, que en realidad es el proyecto. Ahora estoy con 2 proyectos que se llaman Escenificarte y Aprender con Danza, donde sí, vamos a diversas escuelas primarias, sobre todo el centro histórico, y lo que hacemos es, hacemos un trabajo regular durante todo el año con los niños, con clases semanales. Usamos unas metodologías muy concretas, muy específicas, en las que sobre todo trabajamos la no violencia. Entonces, primero es hacerles sentir y entender que ellos tienen derecho y acceso a la cultura y tienen derecho a formar parte de ella. Y a partir de ahí, lo que hacemos es, pues, por un lado, con los niños más chiquititos, que suelen ser primero, segundo y tercero de primaria, trabajamos sobre todo lo corporal a través de la danza. Y luego con los niños más mayores, con cuarto, quinto y sexto, trabajamos en Escenificarte, trabajamos el teatro, pero también lo que hacemos es generar una capacidad también de imaginación, de uso del lenguaje, de creación, que es muy interesante. Ellos escriben sus propias obras de teatro, o sea, nosotros guiamos, damos herramientas, pero ellos construyen absolutamente todo, desde el vestuario a la dramaturgia, todo. Qué suerte para esas niñas y para esos niños tenerte de instructora, de maestra. Déjame cerrar, porque ahí hay un anuncio. Estás ahora en marzo, montas El Susurro del Diablo, ¿no? Que, a ver, si entiendo bien, es una, decías, interpretación libre de Fausto de Goethe. Exacto. En el Chopo, que además está pues cumpliendo años, ¿no? Sí. Y trae todo un año de programación muy intensiva. Cerramos con eso, El Susurro del Diablo. ¿Qué es, cuándo, cómo? Pues es un proyecto de Carmen Ramos, maravillosa directora, dramaturga, que nos ha convocado a un equipazo, la verdad, estoy muy contenta con todas mis compañeras y compañeros, para hacer esta versión libre, una versión libre en parte performática, conformada con ciertas instalaciones, pero que tiene también una línea dramatúrgica teatral y que estrenaremos el 4 de marzo en el Museo del Chopo. Entonces es una versión muy libre en la que realmente hablamos de la ausencia de Fausto, prácticamente. O sea, son más bien los personajes femeninos los que destacan. Exactamente. Y Fausto se va a donde tendría que estar. Ya veremos. Backstage. Ya veremos. Eso por un lado, y por otro lado también el 20 y 21 de marzo también estaremos con otro proyecto que se llama Viajeras, un proyecto infantil. Es con mi dramaturgia personal, en el maratón de teatro infantil del Centro Cultural del Bosque. Entonces, ahora mismo en marzo tengo 2 proyectos. Por una parte, digamos, el proyecto infantil de Viajeras y por otra parte ya el estreno de Susurro del Diablo. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ti. No hay lugar común contigo. Para nada. Y qué bueno que estás en este proceso de mexicanización. Sí. Es un privilegio para nosotros. No, gracias a ustedes por acogerme. Nos encontramos próxima semana, mismo horario, aquí en ADN Noticias. No hay lugar común.